Buenas noches, vamos a empezar la clase. La vez pasada, buenas noches, estuvimos hablando sobre el análisis que debe hacerse antes de redactar una demanda. No sé quién tiene alguna duda. ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a continuar hoy ya viendo los requisitos propiamente dichos de una demanda. Revisando la grabación de la última clase, estaba viendo que por la falta de contraste de la pantalla, cuando está encendida la luz, no se ve nada en la grabación. Entonces, si les parece bien, vamos a ver la presentación con la luz apagada y cuando haya necesidad encendemos la luz. Compañero, al final, molestos que no pueda apagar la luz. Gracias. Bueno, entonces, vamos a ver los requisitos de la demanda. La demanda tiene únicamente 4 requisitos. Eso es de ahí. No hay otros requisitos que sean propios de la demanda en tanto que es demanda. Hay otro montón de requisitos que deben cumplirse, pero no por el hecho de ser demanda. El artículo 106 del Código Procesal Civil Mercantil establece específicamente que en la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funden las pruebas que van a remitirse a los fundamentos de derecho a la petición. Nada más, son esos los 4 requisitos. Muy importante subrayar ahí lo que dice la norma al inicio, con claridad y precisión. Y ya más adelante vamos a hablar sobre ese punto. Pero lo importante de hacer notar aquí es que los requisitos propios de la demanda son únicamente esos 4 y eso les va a servir más adelante a ustedes para otros aspectos que vamos a ir viendo en el desarrollo del programa, porque al final de cuentas, si bien los requisitos propios de la demanda son solo estos, pues también hay, como les decía, otro montón de requisitos y todos hay que cumplirlos, porque igual rechazan la demanda por incumplir cualquiera de estos que por incumplir cualquier otra cosa formal de las que vamos a ver. Entonces, existen un montón de aspectos formales que hay que cuidar cuando se redacta una demanda y vamos a ver al final de esta presentación que más o menos los mismos requisitos son aplicables a cualquier otro memorial con la salvedad de que, por ejemplo, las pruebas no es un requisito aplicable, etcétera, que vamos a ver en su momento, pero la idea es que los requisitos básicos son los mismos sin importar de qué tipo de memorial estamos hablando. Entonces, de los requisitos que tenemos para los memoriales, el primero es este, la identificación del proceso. Buenas tardes. La identificación del proceso, que en el caso este que estamos hablando de una demanda, que es con lo que se va a iniciar el proceso, pues se acostumbra a incluirle algo como esto. Cuando hablamos de una demanda, no es necesario. O sea, ustedes podrían iniciar su demanda con el siguiente requisito, pero se acostumbra a hacerlo sobre todo para que la persona que reciba un documento tenga mayor facilidad en identificar de qué tipo de proceso se trata. Porque, por ejemplo, si ustedes presentan una demanda aquí en la ciudad capital, todo el mundo tiene claro que se presentan en una oficina de distribución que se llama Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia. Entonces ustedes presentan su demanda ahí y hay un sistema computarizado que de forma aleatoria va distribuyendo las demandas que van ingresando, las solicitudes iniciales en general que van ingresando, y para hacer eso toma en cuenta el tipo de proceso de que se trata. Entonces,
le asigna un juicio ordinario al juez primero, uno al juez segundo, uno al juez tercero, etc. No en orden, en forma aleatoria, pero la idea es que todos tengan la misma cantidad de juicios ordinarios, de juicios sumarios, de juicios orales, etc. Entonces, pues ellos siempre necesitan identificar de qué tipo de proceso estamos hablando, y por eso es que se acostumbra incluir esto. Y entonces, ya puesto en una demanda, lo veríamos así. La idea de esta presentación es ir viendo los requisitos y luego viendo en un memorial cómo funciona la cosa. Esto es una demanda que efectivamente se hizo hace algunos años. Entonces, lo siguiente es la designación del juez o tribunal que se dirige. Es un artículo que está establecido en el artículo 61 del Código Civil Mercantil. La norma dice: la primera solicitud que se presente a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente. Primero, designación del juez o tribunal a quien se dirige. Es importante ahí hacer notar que este artículo 61 establece los requisitos de toda primera solicitud. Entonces, el demandante, su primera solicitud en el proceso siempre va a ser la demanda. Y puesto de otra forma, la demanda siempre va a ser la primera solicitud que el demandante hace en el proceso. Por lo tanto, en la demanda siempre debe cumplirse con todos los requisitos del artículo 61. En la contestación de demanda depende, porque no necesariamente va a ser el primer memorial que presenta el demandado. Podría ser que antes haya presentado una nulidad o haya presentado unas instrucciones previas, etc. Entonces, a lo mejor tiene por ahí un memorial presentado antes, no va a ser esta su primera solicitud. En el caso de la demanda, sí, siempre. Entonces, todos los requisitos del artículo 61 hay que cumplirlos. Y el primero de estos es este de la designación del juez o tribunal al que se dirige. Si ustedes presentan su demanda en algún juzgado de un lugar que no sea la ciudad capital, sobre todo cuando únicamente hay un juzgado en esa localidad, un juzgado civil pues en esa localidad, como ocurre en la mayoría de departamentos, o un juzgado de familia nada más, entonces no tienen ningún problema, porque ustedes le dirigen su demanda al juez que corresponde con el nombre completo del juzgado. Entonces, digamos, podría ser al juez de primera instancia civil y económico coactivo del departamento de Zacatepeques, o al señor juez de primera instancia, al señor juez de familia. No sé si ahí tienen trabajo también, si tuvieran trabajo en el mismo juzgado, sería al juez de trabajo y familia del departamento de Zacatepeques. En todos los departamentos hay por lo menos un juzgado civil y por lo menos un juzgado de familia, que son los dos temas que nos interesan, los tipos de jueces. En algunos, pero no en muchos, en algunos hay más de un juzgado civil, y en algunos departamentos es un solo juez que conoce familia y trabajo, y en algunos departamentos ya lo separaron y hay un juez de trabajo y un juez de familia. Entonces siempre tiene uno que verificar exactamente cuál es la denominación del juzgado al que se está dirigiendo. Y entonces, pero aquí en la ciudad capital la situación es diferente. Tenemos 15 juzgados de primera instancia civil y como no se presentan las demandas directamente ante el juez, sino que se presentan ante esta oficina de distribución, no sabemos cuál de esos 15 va a conocer del proceso una vez que se le asigne un juez. Entonces se vuelve un poco confusa la situación. Antes, hace un montón de años, uno decidía a qué juzgado quería presentar su demanda. Hace unos 15 años, tal vez un poquito más, había únicamente 7 juzgados de primera instancia civil. Entonces, de esos 7 juzgados, usted escogía el que quería, porque en este trabajan más rápido, porque en este pues tiene mejor conocimiento del derecho. Por la razón que ustedes quieran, usted escogía el juzgado que quería. Luego resultó que precisamente por eso habían juzgados que tenían mayor carga de trabajo y otros prácticamente, o sea, tenían una carga de trabajo más reducida. La razón por la cual escogían más a uno, pues no importa. El hecho es que así estaba la distribución
desigual del trabajo. Entonces decidieron en algún momento que la distribución de demandas la hiciera la Corte Suprema de Justicia. Entonces la Corte Suprema, usted presentaba su demanda en el juzgado que quería, pero este juzgado lo único que hacía con esa demanda era remitirla a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. La Secretaría asignaba un juez que ya iba a conocer en definitivo, y así funcionó la cuestión. En contra de esto plantearon una inconstitucionalidad y tuvieron que dar marcha atrás. Fue hasta más o menos en 1998 que se creó lo que en ese momento se llamaba el Centro Metropolitano de Notificaciones, que únicamente hacía la parte de notificaciones que ahora hace el Centro de Servicios Auxiliares. Es decir, habían un montón de notificadores aquí designados y todos los juzgados enviaban sus copias aquí para notificar. Luego se les ocurrió que se podía aprovechar la infraestructura también para la distribución de las demandas, pero la norma decía y sigue diciendo hasta el día de hoy que uno de los requisitos de la primera solicitud de entrega de la demanda es la designación del juez o tribunal ante el que uno se dirige, y eso implica que yo puedo decir señor juez primero, señor juez segundo, señor juez décimo, que yo quiera. Entonces hicieron una reforma a la ley del organismo judicial y dentro de las facultades de la Corte Suprema de Justicia le asignaron el establecer sistemas de notificaciones más ágiles y el establecer sistemas de distribución de demandas. Entonces fue así como nació lo que ahora conocemos como el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia. Como ya con base en esas facultades, la Corte Suprema de Justicia emitió un acuerdo y entonces se hace esta distribución. Pero entonces hay que compatibilizar ahí dos cosas. La norma esta del artículo 61 me sigue diciendo que yo tengo que incluir en mi escrito inicial la designación del juez o tribunal al que me dirijo. En todos los demás escritos que no son la demanda, no importa, porque como ya tiene asignado un juez para su conocimiento del proceso, pues a ese me voy a dirigir. Pero en la demanda, como les digo, todavía no sé quién de los 15 jueces va a conocer, o de los jueces de paz quién de todos, o de los jueces de familia quién de todos. Entonces, pues formas de hacerlo hay muchas, pero las tres más usadas son estas de acá. Hay otras, pues, pero las más usadas son estas. Entonces, algunos lo que hacen es que dicen señor juez y un espacio en blanco de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala. Otros se dirigen a un juez en específico, cualquiera de todos. Al final de cuentas, en el entendido de que no necesariamente ese va a conocer, sino el que le toque en la asignación aleatoria. Entonces, por ejemplo, aquí se podría dirigir al señor juez primero de primera instancia civil del ramo civil del Departamento de Guatemala. Y la última, que sería dirigirse al que sea asignado por el centro. Entonces, señor juez de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala, que designe el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia. Mucho más largo, pero a mi juicio es la única con la que de verdad estamos cumpliendo con el requisito. Porque en la primera nos estamos dirigiendo al señor juez sin decir quién de los 15, y hay 15, entonces la designación del juez o tribunal está completa. En la segunda nos estamos dirigiendo a un juez específico, que no necesariamente es el que va a conocer, y entonces ahí también hay un problema. Entonces, a mi juicio, la única que cumple, con la que se cumple en realidad el requisito es con la última. Pero en la práctica es admisible cualquiera de esas, muchas otras que podrá usar cualquiera. Entonces, si a usted le gusta más alguna de las otras dos o le gusta más alguna distinta, la puede usar perfectamente. No es obligatorio que use la última. Pues de hecho ya en la práctica cuando inició todo este sistema, se promovían nulidades, se promovían excepciones previas de demanda defectuosa basadas en esto, y nunca dieron resultados, siempre fueron declaradas sin lugar. Entonces, básicamente está entendido ya que cualquiera de todos estos mecanismos puede funcionar, ustedes quieran. Sí, una consulta, en la tercera opción siempre es necesario poner que designe el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia. O sea, no es admisible solo ponerlo en el Departamento de Guatemala y nada más. Eso sería como la primera, más o menos. O sea, pero la primera de un espacio. Olvídese del espacio, pues si lo hace todo de corrido es exactamente lo mismo. Perfectamente lo puede usar,
como le digo, para mí es más técnico usar la última, porque usted está ya en el medido cuando presenta su demanda, que esa la va a usar en el centro, cualquiera de todos. Lo siguiente es siempre en cuanto a este mismo requisito, que hay que tener presente eso. Uno se dirige al señor juez, no se dirige al juzgado, porque la norma hace esa separación. La norma dice el juez o tribunal al que se dirija, porque hay una diferencia. Para otras cosas que no son este requisito, la distinción no importa, porque la ley del organismo judicial tiene una norma que dice que en todas las expresiones de la ley en la que se utilice la palabra juez o tribunal, se debe entender que se refiere a juez o tribunal indistintamente cualquiera de las dos cosas y se van a tomar como equivalentes. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes encuentran en la ley una norma que dice que el juez debe examinar su competencia, es una obligación que también es aplicable a una sala de la Corte de Apelaciones, por ejemplo, o a la Corte Suprema de Justicia. Pero en este caso la diferencia sí importa, porque nos dirigimos de distinta forma. Si estamos hablando de un juez unipersonal, pues estamos hablando de un tribunal colegiado. Entonces, en el caso del juez, nos dirigimos al juez como al juzgado. Y nos dirigimos como señor juez, por muestra de respeto, no simplemente juez, como señor juez. Y en el caso de que sea un tribunal colegiado, entonces nos dirigimos a la honorable sala o a la honorable Corte Suprema de Justicia. Entonces, ahí sí nos dirigimos al tribunal, no nos dirigimos a los magistrados. Y el calificativo de honorable, igual como una muestra de respeto. Entonces, aquí en el caso del ejemplo, honorable sala, la que sea de la Corte de Apelaciones, actualmente está la primera, segunda, tercera, y acaban de poner en funcionamiento una más, que no recuerdo si es la quinta o la sexta. No sé por qué no siguieron con la cuarta, pero bueno, se llaman salas de la Corte de Apelaciones del ramo civil y mercantil. Aquí sí es importantísimo el hecho de que no nos dirigimos a los magistrados. Hay por lo menos un caso de un amparo, que por supuesto no es exactamente la misma materia, pero para que vean la importancia de la distinción. Un caso de un amparo en el que el acto reclamado era una resolución que había dictado una sala de la Corte de Apelaciones. Entonces, al momento de indicar la autoridad contra la que se promovía el amparo, el solicitante dijo que promovía amparo en contra de los magistrados de la sala X. Cuando finalmente el caso llegó a conocimiento de la Corte de Constitucionalidad, la Corte de Constitucionalidad dijo que para efectos de identificar quién es la autoridad impugnada, no es lo mismo el tribunal como cuerpo colegiado que los magistrados que lo integran, y que el acto reclamado, que era esta resolución, había sido dictada por el cuerpo colegiado, por el tribunal, no por los magistrados individualmente considerados, que por lo tanto la autoridad impugnada no había sido indicada de forma adecuada y por esa razón se declaró sin lugar el amparo. Y ahí estamos hablando de amparo, que se supone que es protección de derechos constitucionales y que el rigor en los formalismos no es tan grande. Con mucha mayor razón les podría dar problemas eso en un proceso civil. Entonces, en el caso de los tribunales colegiados, se dirige uno al tribunal como sus integrantes. Y entonces, ya puesto esto en una demanda, quedaría más o menos así. Extraordinario nuevo, señor juez de primera instancia del ramo civil del departamento de Guatemala, que exige el centro de servicios auxiliares de la Administración de Justicia. Lo siguiente es la identificación del solicitante. Y el inciso segundo de ese mismo artículo 61 dice: nombre y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo representa, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio e indicación del lugar para recibir notificaciones. Quedémonos en este momento hasta el domicilio. La indicación del lugar para recibir notificaciones también es un requisito, pero lo vamos a ver por separado. En este momento hablemos solo de los datos de identificación personal. Sí, una consulta, regresando a la parte anterior. Cuando uno ya tiene conocimiento que en un juzgado es una mujer que está de juez, también se puede hacer esa distinción de género, ¿verdad? Sí. Señora jueza. Sí. Y si se pone señor juez, no habría ningún problema.
no hay ningún problema. Porque en muchos casos usted no sabe eso, usted simplemente está en su oficina esperando la notificación y le llega la copia de la resolución. Porque dependiendo del juzgado, en ocasiones usted lo que recibe es una copia, que dependiendo hasta de la misma tecnología, de si tienen una impresora matricial en el juzgado, puede ser una copia al carbón. Y entonces, en el espacio de la firma, algunos jueces acostumbran que les pongan su nombre al final para firmar sobre eso, pero otros no, ponen su sello, su nombre. Entonces, si es esta última la opción, en el documento no va a tener usted noticia de si es hombre o mujer, etc. Entonces, no hay problema, usted se dirige al señor juez siempre, no hay problema. Yo, de hecho, igual eso sí es pura cuestión de costumbre, pero no mucho acostumbro a hacer esa distinción de género. Normalmente me dirijo siempre al señor juez. Entonces, aquí, importante que estamos hablando de 6 datos de identificación personal. Siempre tómenlo en cuenta, siempre que hagan un escrito inicial, cuenten que su escrito inicial tenga 6 datos de identificación personal. Esto se lo recuerdo todos los años a mis alumnos, y todos los años tengo muchos alumnos en todos los exámenes que incumplen con la indicación de por lo menos un dato de identificación personal. Es tan sencillo como contar a 6, no hay dos cosas. Pero si les hace falta uno de esos, ya le rechazaron su demanda. Entonces, no dice la profesión o oficio. ¿Para qué sirve la profesión o oficio en el proceso? Para nada. No tiene absolutamente una función. No hay ni la más remota utilidad que se le pueda encontrar a eso. Pero si no cumple usted con ese requisito, le rechaza su demanda. Y entonces, ojo que con todos estos temas hay que tener muchísimo cuidado. Porque si digamos es una demanda en donde usted todavía tenía mucho tiempo y etcétera, pues no hay problema, usted le imprime otra vez, le incluye el requisito que le hacía falta, le imprime otra vez, la presente, se acabó. Pero si era un caso en el que estuviera próximo a cumplirse un plazo de caducidad o un plazo de prescripción y el plazo se cumple porque usted presentó la demanda mal y se demoró 2 semanas en que se la rechazaran y tuvo que volver a presentar, pues si resulta que en aquel momento los bienes todavía estaban a nombre del demandado, pero en este tiempo cambiaron de propietario y ya no se puede hacer efectiva alguna resolución que se dictara en ese proceso, uno como profesional es responsable ante su cliente, y no solo hablo de una responsabilidad moral, sino es responsable por los daños y perjuicios que le pueda causar por la negligencia o por el desconocimiento que uno tiene en el ejercicio de su profesión. Entonces, que de hecho en nuestra profesión todavía no se ve con tanta frecuencia, pero por ejemplo los médicos, todas estas demandas por mala práctica médica que ahora son salud más o menos comunes, hace muchos años no se veían demandas de ese tipo. Tal vez se empezaron a ver ya así con alguna frecuencia, era unos 15 o 20 años, pero antes de eso la gente se moría por una mala atención médica y no pasaba nada. Entonces, en nuestra profesión todavía no está pasando tanto, pero no faltará mucho para que llegue el momento de que el cliente que se vea perjudicado por un error de estos, de su abogado, le cobre los daños y perjuicios. Entonces, si esto es una demanda por 1.000.000 de quetzales, luego el cliente me va a demandar a mí por 1.000.000 de quetzales, que fueron los daños que yo le causé. Entonces, es una cosa bien seria. Ahí hubo un caso hace un montón de años, en el cual era una demanda por daños y perjuicios millonaria. Y aparentemente, esta historia me la contaron a mí, fue un caso de hace muchísimo tiempo, pero aparentemente era un caso que estaba muy bien sustentado, que había muchas esperanzas de que la demanda la declararan por lugar. Y el abogado de los demandantes incluso ya tenía su planificación de que si ganaba ese caso y lograba que le pagara sus honorarios, se iba a retirar, ya de una edad. Entonces ese iba a ser el caso que le iba a pagar a él su retiro. Entonces se presenta la demanda, y en la demanda quienes comparecían eran 2 esposos. Y entonces al indicar los datos de identificación personal, decía fulano y mengana, y estaba la edad de uno, la edad de la otra, y luego en algún momento decía casado en vez de casados. Entonces, por esa razón se promovieron una excepción previa de demanda defectuosa, la declararon con lugar y se perdió todo.
hablando de un caso de muchísimo dinero. Entonces, por eso es que yo siempre les insisto que aunque a uno no le agraden los formalismos y el proceso podría existir y a lo mejor sería más eficiente sin tanto formalismo, tenemos que convivir con el hecho de que el proceso en nuestro medio es evidentemente formal y hay que cumplir con todos esos formalismos, porque si no nos podemos dar muchos problemas. También podría pasar en cuanto al género, si uno pone casado a una mujer también. Podría pasar. Con cualquier requisito que usted tenga que cumplir, tiene que tener muchísimo cuidado y no solo con los requisitos, sino con cualquier cosa que usted haga en el proceso. Usted tiene que tener en cuenta que la otra parte va a estar esperando cualquier error que usted cometa para atacarlo. Entonces, más o menos por la línea de lo que les decía en la clase pasada, que en el proceso, aunque usted y yo seamos como colegas muy amigos fuera del proceso, en el proceso somos contrincantes y cada uno de los dos va a utilizar todas las armas que estén a su alcance, como dijimos, que sean legales, que sean éticas, pero todas las armas que estén a su alcance para lograr asegurar el interés de su cliente. Entonces yo, por ejemplo, tuve un caso en el que aquí en profesión oficio comparecía una señora y en profesión oficio significaba comerciante. Promovieron una excepción previa de demanda defectuosa acompañando una certificación del registro mercantil en donde se comprobaba que la señora no estaba inscrita en el registro mercantil como comerciante. Entonces al final de cuentas se discutió el tema y pues lo que pasa con el tema de ser uno comerciante es que no es un requisito habilitante. Usted puede ejercer el comercio perfectamente sin estar inscrito en el registro mercantil. O sea, si usted va y compra un montón de joyas de oro y se las vende aquí a sus compañeros, usted está ejerciendo el comercio, por lo tanto es comerciante. Ya si quiere formalizar el ejercicio del comercio y abrir una empresa, pues va y se va a inscribir como comerciante. Pero además la señora estaba inscrita como representante legal de una sociedad anónima y los auxiliares de comercio también tienen la categoría de comerciantes. Entonces al final de cuentas declararon sin lugar la excepción. Pero es solo para ilustrar que cualquier descuido que usted tenga en cualquier cosa va a ser motivo de problemas. ¿Sí? En el domicilio, si uno en la indicación del proceso pone Departamento de Guatemala, ¿tiene que poner de este domicilio o puede poner domicilio de Guatemala? Yo, para no tener problemas con eso, puede ser cualquiera de las dos es válido. Yo, para no tener problemas con eso, siempre lo hago de forma completa, entonces con domicilio en el Departamento de Guatemala. Porque digamos, cuando usted depende de cómo acostumbre o en qué tipo de casos vaya a recibir usted, pero suponga usted que usted está muy acostumbrado a recibir casos que se van a tramitar aquí en el Departamento de Guatemala y usted acostumbra a decir de este domicilio, de este domicilio, de este domicilio. Luego resulta que le toca un caso que tiene que presentar la demanda en el Departamento de Chimaltenango y usted le deja de todos modos de este domicilio. Entonces se puede topar con que entrar en la discusión de que esta persona no tenía su domicilio en el Departamento de Chimaltenango, como ya se estaba presentando la indicación de este domicilio podría significar eso, que el domicilio era allá. Entonces yo, para no tener esos problemas, siempre con domicilio en el Departamento de Guatemala o en el departamento que corresponde si fuera otro, pero es válido decir de este domicilio. Pero aprovechando la pregunta, ese último es un dato con el que hay que tener cuidado. ¿Qué queremos decir jurídicamente? ¿Qué queremos decir en el proceso cuando hablamos de domicilio? Cuando hablamos de domicilio, hablamos de una circunscripción departamental, un departamento. No hablamos de una ciudad, no hablamos de un municipio. Entonces, ni mucho menos una dirección específica. Aquí en los exámenes se ve que a veces me ponen con domicilio en esta ciudad, o con domicilio en el municipio de Fraicanes, o con domicilio en la 20 Avenida 15-25 de la zona 10. Todos esos están malos. Es con domicilio en el Departamento de Guatemala, como dice aquí su compañero, de este domicilio. Pero la idea es que cuando hablamos de domicilio, hablamos siempre de una circunscripción departamental. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No hay dudas? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos un comerciante, por ejemplo, que vive en el extranjero y que solo pasa por Guatemala o por cualquier otro lugar solo para firmar un contrato o algún documento? Con la domicilio en el lugar de... En un contrato, bueno, en general, con cualquier cosa que usted, porque en una escritura, por ejemplo, igual es el requisito del domicilio. Entonces
usted hace constar que, por ejemplo, tiene su domicilio en el estado de Florida, Estados Unidos de América, de paso por esta ciudad. Eso acostumbran a agregárselo en los contratos. Aquí simplemente haría usted constar con domicilio en el estado de Florida, Estados Unidos de América, y se acabó. Y entonces lo vemos así: la indicación de la edad, del nombre, la edad, todos sus datos de identificación personal son exactamente 6 datos. Entonces aquí sería el nombre, los años, llevamos 2, el estado civil son 3, la nacionalidad son 4, profesión oficio son 5, el domicilio son 6. Y luego aquí en este caso en particular comparecían varias personas, creo que 3 personas. Entonces los siguientes son los datos de la siguiente persona, los siguientes son los datos de la siguiente persona. Este es un caso en el que una familia iba en un vehículo y luego los chocó un taxista. Entonces es la reclamación de daños y perjuicios por esa razón. Entonces me gustó este caso, para empezar, porque es un caso más o menos sencillo y común, no es tan difícil de comprender, pero además involucra un montón de cosas. Por ejemplo, hay un montón de demandantes, iban unos niños en el carro y por lo tanto son representados por los 2 papás aquí. Entonces es un caso que sirve para platicar de muchas cosas. Y luego serían aquí los datos de la otra señora. Lo siguiente es un apartado de la demanda que se acostumbra a titular de esa forma: expongo, y vienen algunos datos importantes ahí. Esto de utilizar este subtítulo de expongo y poner estos datos es una cuestión de estilo. Para mi gusto es más ordenado hacerlo de esta forma. Hay algunos que lo hacen de corrido. Entonces fulanito de tanto, sus datos de identificación personal, señala como lugar para recibir notificaciones X dirección, entonces atentamente comparado con lugar de demanda de tal cosa en contra de fulano de tal, en un solo párrafo todo de corrido. Es perfectamente válido, se los acepto yo si lo quieren presentar así, se los aceptan en tribunales si lo quieren presentar así, pero por una pura cuestión de gusto, a mí me parece mejor de esta forma, es más ordenado. Entonces, aquí vienen varias cosas que sí tienen que ir en un orden específico y que tienen una razón de ser que vayan en ese orden específico. Entonces, lo primero es la justificación de la personería, si fuera el caso, es decir, si se está ejercitando alguna representación. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. ¿Y por qué es lo primero? Porque si esta persona no es la titular del derecho o del supuesto derecho, el derecho invocado, y no está ejercitando una representación, no tiene absolutamente nada que hacer planteando la demanda. Entonces, si yo comparezco al proceso porque yo era el que iba manejando el carro y a mí fue el que me chocaron, entonces tiene una razón de ser que yo comparezca al proceso. Ahora, si yo no estaba en esa situación, no tengo una legitimación activa, la única otra razón por la cual puedo estar yo compareciendo a promover la demanda es porque ostento la representación de alguien. No puedo decir que comparezco a promover la demanda porque chocaron a mi hermana o porque chocaron a mi amigo. Se puede. Entonces aquí, si estuviera ejercitando alguna representación, pues sería contar que soy mandatario, o en el ejemplo que tenemos, que son los padres en el ejercicio de la patria potestad, etc. Entonces, pero por eso es que va esto al inicio, porque si no es por esa representación, esta persona no tendría por qué estar participando en el proceso. Entonces, el artículo 45 del Código dice: los representantes deberán justificar su personería en la primera gestión que realicen, acompañando el título de su representación. No se admitirá en los tribunales credencial de representación que no esté debidamente registrada en la oficina respectiva. Entonces, importantísimo ahí el hecho de que hay que justificar la personería y que hay que acompañar el título de la representación. ¿Qué quiere decir el título de representación? Para empezar, estamos hablando siempre de un documento justificativo de esa personería que va a depender en función de cuál sea el vínculo jurídico que existe entre este, que es el representante, y el que tiene en realidad la legitimación activa, que es el representado. Entonces, si por ejemplo estamos hablando
de un mandatario, el título de su representación va a ser el testimonio de la escritura de mandato. Si es un gerente general de una sociedad, el título de su representación va a ser el acta de su nombramiento. Si es, como en este caso, un padre en ejercicio de la patria potestad, el título de su representación es una certificación de la partida de nacimiento del niño. Entonces, y así vamos cambiando según qué vínculo jurídico existe entre estos dos. Otra cuestión importante ahí es que no es necesario que ese título de representación se presente en original. Mediante sentencias de amparo muchísimas, la Corte de Constitucionalidad ha dicho que es admisible presentar una fotocopia legalizada e incluso ha dicho que es admisible que se presente una fotocopia simple. La recomendación siempre presente por lo menos una fotocopia legalizada. No gastan más que lo que se pueden gastar en las fotocopias, 50 centavos por cada hoja y 15 centavos 15 quetzales del timbre fiscal y del timbre notarial, y se acabó. Y se pueden ahorrar muchos dolores de cabeza. Pero no es necesario que sea el original. Y el fundamento de esto lo encuentra la Corte de Constitucionalidad en el artículo 177 del Código. El artículo 177 del Código está dentro de las normas que regulan la prueba, específicamente la prueba de documentos. Pero este artículo no se refiere solo a medios de prueba, y entonces dice: los documentos que se adjunten a los escritos